a grabar ya. Vale, ya está. Entonces, en principio, a ver, pues venga, alguien que empiece. A ver, alguien que empiece. Yo voy a hacerlo, me Pues dejáis a mí. tú, venga, jala, venga. Es que más que nada es porque, pues quiero pedir disculpas. Lo he leído entero, me ha gustado mucho, pero he tenido unas malas fechas en esta semana y la concentración en el libro, yo creo que me queda un poco medio tontolina, porque entre que el libro es precioso y esto, pero tanta cantidad de nombres que hasta que era como un jeroglífico. Y entonces pido disculpas si es que digo pocas cosas, porque no se me ocurran. Yo en principio, bueno, la primera parte me ha fascinado porque era donde había un desarrollo de la imaginación a través del cual lo que hacía era, pues eso, el realismo mágico, gracias a la imaginación. Cada vez que me he ido adentrando en el libro, me han ocurrido dos cosas a mí personalmente. Primero, chapó. Por primera vez entiendo el sentido absoluto de lo que es el realismo mágico. En guerra no se puede hacer otra cosa. Y en México estaban las pobres. Eso ha sido, es que o es el realismo mágico o uno se muere. Si es que está rodeado de guerras por todos los sitios y de matanza y tal, pues tienes que salir por el pajarito que va para arriba. Pues eso soy yo. Entonces eso lo he entendido perfectamente, porque era imposible hacerlo de otra manera. Y siempre me he estado viendo, vamos, no viendo, sintiendo con ellos, con los mexicanos, una pena con las mujeres y un cabreo con los hombres, de cualquier tipo, porque todos eran, pues eso es como dominio-sumisión en todos los lugares. Y las mujeres es que, la que más me ha gustado, Julia, la que es alegre de vida, es que sabía lo que quería, por lo menos. Y es que además era la que decía, me ha gustado porque al final hasta lo he sacado. Porque es que me ha fascinado, porque sabía lo que había, lo que te podía pedir y lo que no podía pedir. Y empieza, es que no es Julia. Julia es la que se va con el amante. Sí, pues entonces está. Y Isabel es su madre. Pero no se va. Yo no, ves, ya estoy con los nombres. Ya estoy con los nombres mal. La que mataron a sus hermanos, ¿quiénes fueron? La que se quedó el de estatua de sal, según dicen. Isabel. Sí, Isabel, bueno. la que está, la entonces voy bien. Entonces no era Julia. Entonces Isabel, ¿no? soy Isabel Moncada, nacida no sé qué, y de Ana tal y tal y cual. El 1 de diciembre, en piedra me convertí. Pero es que no puede ser otra cosa. Es que o va yendo hacia lo que ella desea o se muere. Estáis en un México después de Zapata, que había un montón, en la guerra de cuál era después de Zapata, la de Chichichichi, que no me acuerdo. Fue después de la revolución. Después de la revolución. El movimiento agrarista. Ese. Pues entonces, estar en guerra es estar en guerra. Quiero decir, ni pensamiento, ni narices, ni nada. Entonces los hombres tratan a las mujeres que no es que las traten mal, es que son ignoradas. Es que solamente son un objeto y ya está. Entonces, ¿qué salida tienen? El realismo mágico. Para poder acostarse y poder soñar un poco, o por lo menos fantasear que van a hacer lo que quieran. Entonces, la que se convirtió en estatua de sal, que es la que se fue, primero con el Rosales, con el Rosa, que era de la marinera. Ahí, me fastidia una cosa, porque me voy a cargar a varios. Y sin ton ni son, con 2 chicas a la hoguera y luego después con la otra, la tercera. Pues bueno, esta Julia, pues lo entendía, yo me parecía que estupendamente. Y con Isabel también, porque digo, estaba con él y luego de repente, cuando llegó el nuevo, el forastero,
pues se largó con él. Me parece muy bien. Lo que yo no he llegado a entender dentro del realismo mágico, porque claro, lo de que se convirtió en estatua de sal como Lot es en la Biblia. Entonces, en el pensamiento mágico, los demás creían que se habían convertido en estatua de sal. ¿Llega el realismo mágico a tanto? ¿Sí? ¿Isabel? Sí, es decir, el realismo mágico puede llegar a donde quieras. Pero ya lo sé. Pero ¿se creían que se había convertido en estatua de sal? En este caso En es piedra, una piedra. en una piedra. piedra, En una piedra. piedra Pero sí, pero se convierte en estatua de sal y se va con el amante, con el nuevo, que es por lo menos el poeta. Es el que se va con el poeta, ¿no? La que se convierte es Isabel, y En piedra. la que se convierte en piedra y se queda al lado de la iglesia, pero, Sí. pero la que se va con el poeta o con el es Julia, ¿no? Pero tampoco se van. Tampoco se sabe. Soy Isabel Moncada, dice. Cuando venía a pedirle a la Virgen que me curara del amor que tengo por el general Francisco, apareció un hombre, el amor del hombre que me perdió y perdió a mi familia, que era el poeta. O no, sea, mujer, no, era el general. Era Rosas. General, Francisco Rosas. ¿Ves? Es el que perdió a la familia entera. Claro. Mandó matar a los hermanos. Lo he copiado del libro. Ya, pero eso es el que lo mandó matar. El poeta que tú dices ya se había marchado con Julia, o los habían eliminado. Con Julia. Yo creo que eso fue lo que con pasó. Julia, y luego viene. Entonces, esta solita se convirtió en estatua de sal, ¿no? Y los demás, quiero decir, el libro lo que te dice es que se convirtió en estatua de sal y ya nada más. Quiero decir, es una creencia popular. El realismo mágico, no solamente para eso es una metáfora clara y directa. Por eso te digo que si es una metáfora. Clara y directa. Entonces, claro, la pobre de la mujer acaba de perder la familia, acaba de perder a su padre. O sea, perdió a sus hermanos, pierde a sus padres. Eso es lo que he visto. Yo me he quedado muy impactada por todas las mujeres de la época. Es como peor que en la Guerra Española. Por lo menos en la Guerra Española decían las madres. Pero tenían un papel. Pero es que aquí no tenían nada más que el papel en la cama. Claro, no. Comparar las cosas son odiosas, ¿no? No, pero las sí. Las comparaciones son distintas. Ya. Entonces yo creo que eso, bueno, sí, es una guerra distinta, es un país distinto, y una cultura dentro de la guerra, y una manera de novelar evidentemente distinta también, ¿no? Porque claro, esta novela si la escribiera otra persona, pues sería una novela distinta, totalmente distinta, ¿no? La llega a escribir Peridis, que estuvimos leyendo el otro día, y entonces, bueno, pues sería otra historia totalmente distinta, ¿no? Bueno, bien. Pero la pregunta esta todavía yo me gustaría que me la contestarais. Bueno, ¿De verdad que el pueblo entero creía que se había convertido en estatua de sal mientras ella estaba con el otro? En piedra, sí lo creo. Ay, es estatua de sal, claro, es verdad. Es que yo me fui con Lot. Con la de la Biblia. Sí, en sí piedra. Lo creen. Sí lo creen. Vale. Claro. Pues ya está. Pero vamos a ver, no creemos cosas peores. No creemos cosas peores. O una ermita. Ya, pero es que yo pienso de los dos igual, que les falta mediateca. Y nos creemos cosas peores. Bueno, es una forma de explicarte cosas. Sí. Bueno, es una cosa de encontrar la explicación a ciertas situaciones. Vale, pero si era lo que preguntaba, porque me quedaba congelada, digo, no me digas que... Porque ella se fue con el otro, ¿no? No se sabe. No, yo también... Yo lo que leí me parecía Julia, que... yo creo que desapareció, no sé, pero era mi imaginación, pero dije, vamos a dejarla. Bueno, seguimos. Pues ya está. Ya te digo, el doblaje de entre las mujeres, lo que me ha inspirado es una pena México impresionante, porque ha habido muchísimas veces guerra, el lugar de la mujer es ya no sé dónde puede estar, y es tristísimo. Me acordaba de ti, Isabel, y de ti, Rita, de verdad, digo, no, esto es insoportable. De poder vivir en México con una cosa así, ni para un fin de semana.
O sea, la mujer me dio muchísima pena, sin necesidad de decir, ¡ay, que rebelarse! No, no, tonterías varias. No, la actitud, todo. Y que me pareció tristísimo. Bueno, O sea que... pues bueno. Ya está. Continuamos entonces. Rita, sigues. Ya tú, por os favor. escucho. Rita, sigues tú, por favor. Ok. Bueno, hablar de los recuerdos del porvenir es hablar intrínsecamente de la vida de Elena Garro. Ella, la novela está, bueno, el lugar donde se desarrolla la novela se llama Ixtepec, pero no es el Ixtepec que está situado en Oaxaca. Elena Garro, ¿hay dos? Bueno, ¿hay uno en Guerrero? Hay uno en Oaxaca y otro, creo que más al norte. Pero hay dos. el Y seguramente hay más. Tú sabes cómo es así que se repitan los nombres, pero bueno, sigue. Bueno, el Ixtepec, para mí fue un universo que ella construyó a partir de la representación de Iguala, donde ella pasó sus mejores años. Y esta novela la escribió en Japón, mientras estaba pasando por una enfermedad y la recordó. O sea, por ejemplo, lo de los relojes que Martín Moncada detenía el péndulo, lo hacía su padre. Ella decía que su padre detenía el péndulo de alguna manera para creer que de esa manera tenían libertad sobre el tiempo. Ahora, el título de los recuerdos del porvenir no se me hizo como un enigma indescifrable, sino como que el porvenir es lo mismo que se ha estado sucediendo cíclicamente. Por ejemplo, lo que hoy está pasando ya sucedió. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y lo que sucede, y es muy triste eso en México porque es verdad. O sea, dices, una novela tan, pues ya de cierta manera antigua, y es vigente todavía, es vigente la situación. Por ejemplo, los colgados ya no son los indios, bueno, los colgados ahora es gente de bajos recursos que se unen al crimen organizado, y es lo mismo, es el mismo paisaje que vemos las personas. Existe todavía el machismo, Marusha, pero yo no estoy de acuerdo contigo en que las mujeres no tienen poder, sino todo lo contrario. Creo que todas las mujeres en esta novela están labrando su destino y hacen lo que tengan que hacer para llegar a él. Por ejemplo, a Isabel no le importó que todo el pueblo estuviera en su contra, incluso pues casi como un demonio por haber abandonado a sus hermanos. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Y esta Julia, igual, era una mujer raptada, era una mujer que pudo haber tenido secuelas psicológicas muy graves, incluso haber desarrollado un Estocolmo, y no lo hizo. Ella se fue con el poeta. En la fiesta, igual, las mujeres son las que llevan la batuta y las que hacen todo lo posible para salvar al sacerdote. La novela está así narrada en dos partes, pero a mí me gustó más la segunda, por el hecho de que ya estaba empapada de los personajes, de las costumbres, de todo aquello. Por eso me gustó más la segunda parte. Todo este tiempo se transcurrió en un México posrevolucionario, pero en la segunda parte específicamente está situada en la Guerra Cristera, que es un absurdo que hizo el presidente Calles, de que él era ateo y quería prohibir el culto a todas las personas. Y aquí también es una crítica a la iglesia, porque la iglesia también se lavó las manos. O sea, pocos sacerdotes fueron los que se expusieron realmente, y los que dieron la cara son, como siempre, la clase baja, los indios, y decir indios, pues desgraciadamente habla de que Elena Garro no disfraza nada. A ella no le gusta disfrazar nada, a ella le gusta
decir las cosas como son, y tristemente está reflejado un México machista, México misógino, racista, hasta hoy en día, que dicen, ay, el güerito, la güerita, y el indio siempre ha sido subajado y todavía hasta la fecha lo es. Ahora, todavía aquí cerca en Jalisco, y todo lo que es el Bajío de México, es donde se manifestó más la guerra cristera. Y muchos de esos indios y sacerdotes, pocos, porque los cleros de alto rango no se metían, o al contrario, los incitaban de decir, protejan a Dios, protejan la casa de Dios, y los aventaban mientras ellos tomaban el té con los que prohibían el culto. O sea, una hipocresía tremenda. ¿Qué más quiero decir? Me parece que el texto dice que no tiene tiempo, pero a mí sí me parece que el tiempo es lineal. Yo le calculo unos 10 años en que transcurre, porque Isabel era una niña y ya cuando se transforma en piedra era una señorita. Más o menos eso le calculo. Y también al principio de la novela, el pueblo relata que está sentado sobre una piedra. Y yo supongo que esa piedra es Isabel. Entonces, es un mega spoiler al principio. Ahora, ¿por qué había colgados? Porque Emiliano Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja. Y con eso se fueron muchos campesinos ilusionados para tener una tierra. Pero ya después, lo que no dice la historia bien, porque se tornó en un partido político que lideró hasta hace poco, es que fue todo un fracaso. En realidad, la gente no tiene su tierra y quedaron incluso peores y recurrían al robo, a lo que sea para sobrevivir, y simplemente por un pan los colgaban. Una cosa terrible. Ahora, hoy en día, Marusha, muchos jóvenes o niñas dicen, prefiero vivir una vida corta, pero con algo, con algo de dinero, que estar en la calle. Por eso se unen a las filas del crimen organizado. Así es que definitivamente no es muy diferente de lo que pasó hace 100 años. Por eso me da pena. México La historia de entero. México es una historia, en principio, un tanto complicada, pero también hay un hermano mayor por ahí arriba que está influyendo directamente en toda la historia y en las relaciones, digamos, internacionales, que mediatizaron demasiado toda esa historia. Pero bueno, eso es cierto, y eso vosotros que conocéis mucho mejor que yo la historia de México, es así. Pero bueno, acabaste, Rita. Ahora me pareció una prosa bellísima. Es un libro hermoso, tiene demasiado de dónde sacar. Son cerca de 40 personajes, pero todos los personajes, a pesar de que algunos salgan en pequeños momentos, están tan bien dibujados, Sí, que se quedan en la memoria, o sea, no se olvidan. Hay algunos que sí son muy entrañables, como Juan Cariño, como la familia Moncada, como la familia de Elvira, como la señora Dorotea, pero definitivamente es una gran escritora, y yo me alegro mucho que hoy en día se esté reivindicando todo lo que fue humillada en el 68 durante, no me acuerdo en este momento el presidente, se me fue la onda, pero total de que el gobierno... Díaz Ordaz. Díaz Ordaz mandó a asesinar estudiantes. Fueron masacrados en pleno centro de la Ciudad de México. Y ella dio la voz, dijo,
hay intelectuales coludidos con el gobierno que están incitando a los muchachos. ¿Y qué es lo que hicieron? Quemarla, el gobierno, como dijo ella, que a su vez le dijo un indígena, ya nos chingamos al agarro. O sea, la agarraron de chivo expiatorio y dieron una lista de 500 nombres aproximadamente de intelectuales, cuando ella jamás dijo, solamente lo que dijo fue intelectuales coludidos con el gobierno y están incitando a los estudiantes, los están aventando al fuego. Ya. Una mujer admirable, nadie, bueno, casi nadie la conoce todavía aquí en México. Por eso me da gusto que una mujer que inspiró 100 años de soledad, porque hay demasiados paralelismos con 100 años de soledad, Sí, sé que los hay, sí. esté recobrando el lugar que le pertenece, también aplastado por el mismo Octavio Paz, que era un machista, que no la dejaba escribir, que no la dejaba ponerse de manera libre. Su hija fue la que le dijo, ¿sabes qué? Deja hablar a mi madre, deja que se exponga. A mí me da mucho coraje que digan, Octavio Paz fue el que llevó los recuerdos del porvenir y fue el que rescató la novela que ella quería quemar. Pues no, Octavio Paz le he leído yo que que decía que no hay novela mejor de todo en la etapa en el siglo XXI. Que no, es la número uno. Siglo XX. Sí, del siglo XX. Sí. Ay, es verdad, es que estaba colocándolo aquí. Ya estoy colocando, estoy haciendo lo que ellos. El recuerdo lo pongo en el presente. Ay, pena. Bueno, Vale. la verdad es que sí. Es que Bien. me quedé con un grato sabor y con ganas de leer más de ella. Ya había leído Un hogar sólido, pero quisiera leer los cuentos, sobre todo. Bien. Y es casi, pues es por el momento todo lo que tengo que decir. Vale, bien, gracias. Vamos a Yameli, venga, seguimos ese orden que tengo. Bueno, pues la novela la verdad es que me gustó mucho. Me resultaba increíble que me recordara tanto pues a esto, a 100 años de soledad, a Pantaleón y las visitadoras, a Pedro Páramo. Es decir, me parecía increíble que esas novelas que las leía hace mucho tiempo, que delante de todas ellas estuviera esta novela, estuviera esta mujer, que realmente es la precursora de todos ellos. O sea, hemos leído 100 años de soledad como la novela del realismo mágico por excelencia y realmente, bueno, yo no sabía de esta mujer y me llamó mucho la atención. Bueno, me recordó sobre todo también bastante a Pedro Páramo por este ambiente opresivo, por la desesperanza, por la resignación de muchos de los personajes. Y bueno, me gustó la atmósfera que recrea en el libro. Me gustó también esto que el pueblo, me pareció novedoso que el pueblo sea un personaje, me pareció bastante novedoso. Me gusta cuando de repente habla el pueblo, ¿no? Me gusta cuando... Más que un personaje es el narrador. La novela. Más que un personaje. El narrador, sí, eso, me gusta. Quiero decir, es que forma parte del libro, el pueblo, es como el narrador, sí. Me gustó eso que de repente estás con la trama y de repente aparece el pueblo y el pueblo dice y el pueblo tal. Me gustó, me pareció eso muy novedoso. Y luego, pues claro, el título al principio, pues como dice Rita, te sorprende, dice tus recuerdos del porvenir, pero ¿cómo puede ser eso? Pues luego cuando vas leyendo la novela, pues lo vas entendiendo. Y es que realmente esto no hay solución para esto, no hay solución para la violencia, para la crueldad con los humanos, con los animales, con los indígenas, con las injusticias sociales, pues los asesinatos. Y yo no lo circunscribo solamente a México, es decir, ya sé que en México pasan estas cosas, pero yo lo circunscribo al planeta en general. Es decir, esto va a seguir sucediendo. No son recuerdos del porvenir, es el presente, porque pasa en África, pasa en América Latina, no pasa tanto en Europa, pero bueno, que esto realmente sigue pasando. Me gustaron los personajes del general, a pesar de todo, me gustó mucho el personaje del general, no sé el por qué, pero me gustó. Y bueno, se aprende un poco de historia de México al mismo tiempo, para los que no tenemos ni idea, porque yo de los zapatistas sí, evidentemente sí que sabía, pero esto de guerra cristera me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo se trató, cómo se destruían las iglesias, cómo se tomaban, bueno,
me llamó mucho la atención. Y bueno, que es un poco un libro, yo que sé, un poco pierde la esperanza, ¿no? De que esto se vaya a solucionar. Y bueno, y me encanta oír la voz de nuestras compañeras mexicanas que tendrán otro punto de vista diferente al que tenemos nosotras, que no tenemos el bagaje que nos permita entender bien lo que ahí sucede. Pero me sorprendió sobre todo eso, que sea un precursor tan claro del realismo mágico, que todos hemos tenido como la octava maravilla del mundo, y esta señora pobre, sin reconocimiento público, o por lo menos aparentemente, que realmente ha escrito una novela tan buena como Cien años de soledad, en mi opinión, o como Pedro Páramo, bueno, pues que tan buen libro es también. Sí. Y bueno, pues nada más, gracias a Isabel por descubrirnosla, por hacernos descubrir esta escritora, y nada, que no tengo más que decir, pero que bueno, que me gustó. Y sí es verdad, como dice Rita, que al principio te armas un poco de lío, pero una vez que ya con los personajes, una vez que entras en ellos, disfrutas mucho más la novela. Al principio, claro, estás un poco de despistas con muchos nombres, pero la segunda parte se disfruta más porque ya tienes claro qué hacen todos los personajes, y aunque aparece alguno nuevo, pero realmente se disfruta más. Y nada, pues que me gustó leerla y no me costó nada hacerlo. Pues nada, eso es todo. Pues muchísimas gracias. Venga, Chano, seguimos sin micro, ¿no? Venga. Lo siento. Isabel, cuéntanos. Bueno, a ver, aquí tengo. Pues me pareció un trabajo muy bien logrado, donde la autora, sirviéndose de diferentes voces, la más importante, la del narrador, que es el pueblo, pues nos lleva a visitar un México rural, post-revolucionario, turbulento, y que busca la secularización, pero de una manera que pues es violenta, se puede decir. Y esto me recuerda lo que mi madre me contaba en algunas ocasiones, que ella le tocó vivir como alumna de una escuela, unas ciertas experiencias donde sacaban a todos los alumnos de la escuela y los llevaban a unos parques o unos descampados para que vieran cómo quemaban libros, quemaban santos y cosas por el estilo. Y los padres de mi padre pues también nos platicaban de la persecución religiosa y todo eso, que aunque mi abuelo era masón, pues mi abuela tenía imágenes y este tipo de cosas en su casa y había que esconderlas, en fin. Bueno, a ver, otra cosa que quería decir que también la autora nos lleva a ver cuál fue la acción contestataria del pueblo ante la violencia y el sinsentido de todo lo que estaba ocurriendo en la vida de ellos, porque realmente era un sinsentido. No había explicación para tal violencia, tanta devastación. Es una situación en la que no hay, como se ve y como decía Amelia, que uno termina cogiéndole como hasta cierta pena al general Rosas. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos, porque la violencia y la desolación afecta a todos por igual. Incluso la señora Garro, ella habla de cómo los soldados cuando ejecutan, cuando una situación les parece inapropiada, bajan la vista, como avergonzados de quizás de su propio proceder. A ver, ¿qué tengo aquí? Algo que me gustaría señalar es el uso que le dan al concepto de tiempo, nuestra autora, donde con facilidad se mueven diferentes dimensiones. Y también quisiera agregar que... Perdona, sí, Isabel, al concepto de tiempo, el tiempo. Ah, vale. El tiempo. Y
y el trabajo, pues es un trabajo muy poético, que el uso del realismo mágico es excelente, y a esta generación del boom, pues no quisiera decir que se han apropiado de este recurso que es el realismo mágico, pero le deben mucho a la señora Garro, y es una pena que no haya tenido el reconocimiento que se merece. El ex marido llega a premio Nobel, y sin embargo ella pues no recibe, o no se le reconoce el mérito que tenía como una gran escritora. Y lo que preguntaba Marusha, si la gente cree en esas cosas, sí, ¿por qué no? Sobre todo cosas para las que no tienes explicación o le quieres encontrar una razón. La mujer lógicamente no se convierte en piedra, pero si a ellos les hace sentirse mejor que se convirtió en piedra, es algo que van a llevar dentro de sí mismos y le conceden un gran valor a esa creencia. Julia no se va, yo creo que Julia no se va con el señor, con el teatrero, no, el poeta no se va a ninguna parte. Yo pienso que los ejecutan, que el general Rosa los manda a eliminar. Yo comparto su opinión también. Sí, yo creo que también, yo creo que desaparece porque son desaparecidos. Sí, y como decía antes, pues un gran mérito para esta escritora, tremenda escritora a mi juicio, y fue un libro que se disfruta mucho. Oye, a las mexicanas os pregunto, yo el concepto de tiempo me aterrorizó, porque yo soy de andar el camino y resulta que esto es el aquí y el ahora y encima del pasado. O sea, el que domina es el pasado, pero no hay futuro. Entonces es lo estático, la piedra, la flor del loto, pero así, tal. ¿Es así? Lo veo bien, porque es como que no hay proyectos porque no hay futuro. Es donde hay tanta violencia, uno tiene que salir por donde sea. Bueno, se mueven en sentido circular, eso es lo que pasaba, pero claro, una vez que salieron de eso, pues estaba este presidente Álvaro Obregón, y después vino otro presidente, que lo mataron, por cierto, estaba almorzando una celebración, y ahí lo asesinaron, y entonces después vino otro, que no creo que haya sido mucho mejor que él, y de ahí pues la situación fue ganando una cierta estabilidad. Cuando hablo situación, hablo de la cuestión política, fue ganando una cierta estabilidad. Y como decía aquí la compañera, pues México ha pasado por una tremenda historia, pero son muchos los factores que influyen en esto. No es solamente una sola cosa, no es monotemático, sino son muchos temas. Claro. Muchas situaciones que afectan a un país. Está clarísimo. Eso es lo que más real me pareció. Eso está clarísimo. Por eso me pareció, se me quedó el corazón constreñido por vosotras, que os conozco, y por México, y por otra gente que conozco de México también. Bueno, pero México es un país muy próspero. México está considerado como una gran economía. O sea, México no es, y esos problemas sociales, económicos y políticos los puedes ver en muchos países. No es una excusa o una justificación. Sí, yo no creo que sea una cosa exclusiva. No es exclusivo de México, es decir, estas situaciones no son exclusivas. No son exclusivas. De hecho, este día de la marmota, ¿no? Que las cosas vuelven a repetirse, yo creo que se sucede en muchos países. Que ahora tenemos aquí en la novela ejemplo de México, pero que no es exclusivo. Bueno, fueron épocas muy turbulentas las postrevolucionarias. ¿Por qué? Porque tampoco había solidaridad de grupo, ni había como diría, mucha lealtad ni al país ni a los intereses de la gente. Por eso la gente... Yo lo dije antes, que el culpable en gran parte es el hermano mayor, es decir, Estados Unidos. Lo tengo clarísimo. La injerencia política seguramente de Estados Unidos ha modificado y ha, digamos, cambiado o intervenido la situación política de México en mayor o menor caso, pero dependiendo del momento y de la situación. Pero también sucede al revés. También sucede al revés. Sí. Cada vez es más gente latina en Estados Unidos
La que está cambiando también la cultura gringa. Que sí, Sí. sí, yo no discuto No, ese es tema. un... Sí. No discuto ese tema, pero eso es un tema casi prácticamente de hace poco. Es decir, a Estados Unidos no le interesa tener un país fuerte detrás. Entonces intenta, digamos, bueno, pues organizarse y controlar esa situación directa o indirectamente. Yo creo que la culpa de todas esas medio guerras, medio problemas que hubo y digamos esa especie de asesinato del pueblo en estos momentos de las guerras cristeras y de las guerras zapatistas, etcétera, etcétera, tienen que ver directamente con Estados Unidos. Que pagaba o no pagaba, recogía, mandaba, etcétera, etcétera. Eso yo lo tengo muy claro. Independientemente de que, claro, México también tiene que asumir su parte de culpa, lógicamente. Eso es Sí. evidente. Cada país tiene que aguantar su vela. Nosotros tuvimos la culpa de la guerra del 36 y tenemos que asumir esa culpa. Ahora, eso no significa que no hayan intervenido y que no haya, digamos, potenciado y que esa situación haya sido más dura debido precisamente al hermano mayor que ya le llamo, ¿no? América para los americanos, pues está claro. Entonces eso me parece... Sí. Y sí es cierto que sí, que cada vez hay, digamos que hay una manera de convertir el sur de Estados Unidos, en convertirlo, digamos, directamente pues, en una diferencia muy clara con lo del norte. Y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, lo vamos a ver ahora en la novela que vamos a leer ahora a continuación. Sí, no, y de hecho, Utah, California, Texas, Eso era Nevada, México. Eso era México. hasta parte de Wyoming, claro. era México, era territorio mexicano. Claro. Sí. Eso era México directamente. Sí, entonces, sí. Claro, entonces, había que eliminar ese concepto de alguna manera. Sí, entonces la influencia pues ha estado ahí siempre. Lo que antes llamaban pues los pochos, que eran gente de origen mexicano que se habían creado ahí, y algunos no se crearon ahí, estaban ahí desde siempre. Esa era su casa. Claro. Está claro, eso es un problema. A mí lo que me aterra es, por ejemplo, si comparamos eso, decimos, no voy a comparar, Augusto, esto que México, el resto, que estamos todos en violencia, me sigue aterrando el concepto tiempo. El concepto tiempo solo puede ser uno feliz con lo que coger un poco, como dicen los hindúes, se coge un poco del pasado, lo ves, lo vislumbras y para adelante. Si no tienes ese para adelante, no tienes ni la esperanza, ni la confianza, ni nada de que te produce felicidad. ¿Por qué? Porque la violencia es aquí y ahora. Desde que estamos en pandemia, todos nos aconsejamos lo mismo. Oye, día a día. Porque... Pero, a ver, no tenemos que olvidarnos, ¿no?, que estamos hablando de una ficción novelada, para empezar. Hombre, donde haya violencia. Entonces, la hemos fastidiado. Eso está claro. Y una novela que además, en este caso, si recordáis las primeras páginas, habla del futuro. Y pues a lo largo de que vayamos avanzando, la novela va retrayéndose hacia atrás. Porque lo primero que cuenta es Ixtepec, que recuerda que sus calles desiertas, la casa abandonada, etcétera, etcétera. Es decir, que claro, está recordando el hoy. Y después se va retrayendo hacia el pasado. Y finaliza con la historia de la piedra de Isabel, ¿no? Pero evidentemente eso es así. Claro, me parece interesante cuando tú hablaste de esa novela y nos aconsejaste esa novela, me pareció genial, porque yo esa novela leí cuando era joven e indocumentado, como dice el otro. Entonces, casi ya ni me acordaba. Y sí es cierto... Creo que leí muchas de estas novelas, leí muchas novelas de realismo mágico, oye, que no haya yo he encontrado esto, no he oído jamás nada de esta mujer. Es increíble. Mira, ¿verdad? por desgracia, esta novela tiene dos problemas. Uno, está hecho por una mujer, así de clarito. Y dos, es una novela mexicana, punto. Entonces, las dos condiciones son las que, digamos, bombardearon esa novela y la han eliminado. Es decir, y sí, efectivamente, pasa a ciertos niveles y a ciertas cosas. Oye, es que yo no sé, yo creo que está a la altura de 100 años de soledad. No, yo creo que además...
o de Pedro Páramo, o yo no sé bien. Es que de seguramente sin cualquiera de esta novela estas, García Márquez no hubiera hecho Los 100 años de soledad. Tampoco podemos decirlo de esa manera, pero posiblemente bueno, tuvo que, digamos, que beber en algún lado. seguro Claro, que en esta... Eran amigos. Esa es la manera de verlo. Entonces yo entiendo eso, que esta novela pues me parece una novela interesantísima. Muchas gracias, Isabel, por supuesto, por volver a Sí, leerla. muchas gracias, sí. Que muchas gracias, que disfruté de la novela miserablemente. Sí, por habernosla recomendado, porque realmente es un novelón. Me parece un lujo A literal. mí solamente el realismo mágico en un tiempo donde está estático, lo creo y me lo creería. Porque terminas uno fantaseando lo que haga falta. Si no, Bueno, pero claro, por otra parte, sí, estoy de acuerdo con Rita en que las mujeres son fuertes y son las que realizan en realidad la novela. Rosas, pues es un sufridor más, porque Julia podía haberse afincado directamente, ser la querida del general y vivir tranquilamente y relajadamente. Pero no, ella sufría la historia y pasaba del tema. Claro que el general después se cargaba 3 o 4, colgaba allí los colgaditos allí, pero no. Las dos gemelas, pues también. Es decir, el tema de las Cuscas tiene un papel importante dentro de la novela. O sea, entonces todo ello... Creo que todas las Cuscas tienen una parte muy importante de la novela. Claro. Y entonces le da un valor... Muchos diálogos que tienen entre ellas. Le da un valor social importante. Después tienes como contrapartida el don Pepe, el regidor digamos, del hotel, que pacta con unos y con otros, pero él procura no quedar mal con el poder para evitar problemas, ¿no? Yo te haría una pregunta, Augusto. ¿Qué has querido decir con la definición de no nos olvidemos que es mujer? Que evidentemente es mujer y ha empezado en su... Ya lo sé que es mujer, pero ¿qué claro, has que es querido mujer, decir? que es mujer y entonces, pues oye... Yo creo que pesa mucho, digamos, Mujer de Octavio Paz. Prestigio. Yo creo que pesa muchísimo más Mujer de Octavio Paz. También. Pero al mismo tiempo yo creo que incluso... La primera, fue su primera esposa. Sí. ¿Su primera esposa? Sí, y entonces eso por un lado, pero yo por otro lado también es que es mujer. A lo largo de todo el arte, y me da lo mismo del arte que sea, sobre todo del siglo XX para atrás, el ser mujer y salir y destacar es complicado. Pero eso es que quiere decir que es un favor ponderable, ¿no? Que es algo... Es un valor negativo. Vale. Negativo, porque si fuera un hombre, esta novela hubiera estado más promocionada, hubiera estado más tal y hubiera estado más leída. Entonces, en el fondo, hay que pensar de que hay alguna gente que firmaba con el nombre del marido una serie de obras. Si no hubiera escrito esta mujer, las mujeres irían sin saberse. Si esta novela, en vez de llamarse Elena, se llamara Pepe, pues seguramente la novela hubiera sido distinta. Es decir, claro, la cosa hubiera salido a otro nivel. Entonces podríamos pensar en que tendría una repercusión como novela introductora. Hay muchos ejemplos de novelistas que escribieron con seudónimos de hombre. Claro. A lo largo de la historia. A George Sand y las hermanas Bronte. Bueno, hay 50.000 cosas de lo mismo. Sí, muchísimos ejemplos. Y eso funciona a ese nivel. A partir del siglo XX para atrás. A partir de ahora ya la cosa cambia. Pero en un momento. Y también depende del país. Al revés. Y también del país que sea. Y también depende del país que sea. Porque si habláramos de... Es decir, el contraejemplo lo vamos a tener en la novela que tenemos. Que es de Alice Munro, canadiense, y es otra historia. Ya la leí hace como 6 años. Y es otra historia. Hace como 6 años. La vida de las mujeres de Alice Munro es otro mundo. Y esa mujer tuvo éxito desde el principio. ¿Por qué? Porque era canadiense. Sí. Si llega a ser mexicana o si llega a ser canadiense, española o lo que sea, pues a lo mejor no hubiera sido. Española mismo. Española, sí. Y con un marido importante, y con un marido también escritor importante, ya verías tú cómo sería otra cosa. Porque es una novela también más antigua, no sé si es más antigua ahora en este momento que la de Garro. Pero bueno, si no es por del momento. Y refleja un ambiente, y veremos que va a reflejar
cuando lo leáis, refleja un ambiente totalmente distinto a lo que estamos viendo ahora en la novela de esta mujer, ¿no? Eso es evidente. Entonces, novela, ventajas, pues oye, pues todas las que acabáis de decir. Realismo mágico, digamos, podemos hablar de sociología, podemos hablar de novela coral, podemos hablar de historiografía, podemos hablar incluso de una prosa relativamente poética, porque los malos nunca llegan a ser malos totales. Me decía Meli que le gustaba... Número uno. O sea, y el tipo era una bestia parda, valga la redundancia. Pero los malos no te dan la sensación de malos de verdad. Claro, pero eso es la habilidad. Las circunstancias. Esa es la habilidad que tiene el realismo mágico de desvirtuar y de, a pesar de todos los problemas, de conseguir de que los personajes tengan un halo poético. Sí, una cosa de poesía. Un halo poético. Sí, ¿no? todos lo tienen. Entonces, podemos acercar a la figura de el que sea mujer es bueno. Creí que decías que el serlo mujer que se iba a deteriorar la novela. No, la novela no tiene el éxito que tuvo que tener esta novela por haberla firmado una mujer, por ser una obra de mujer. Por ser una y en obra esos años. Y en esos claro, años. claro. Hoy no. Años, sí. Claro. Eso es lo que decía yo antes. Entonces, y una curiosidad. Dime. Y una curiosidad es que a Elena Garro no le gustaba que le pusieran la etiqueta de ser precursora del realismo mágico. Ella decía que era muy mercantilista, como para vender nada más. Y a ella no le gustaba, siendo que ella y Juan Rulfo fueron los precursores. Claro. Es decir, evidentemente, todas estas situaciones las manejamos a ese nivel, ¿no? Y bueno, y después lo que nos acabas de contar, Rita, digamos, de la historia aquella de chingar al agarro, bueno, pues esa historia, pues estamos hablando de ello, pues nos justifica un poco más, ¿no? Ese abandono, digamos... Para mí me parece que es menos mal que esta mujer ha escrito sobre México, porque es comparable con George Sand o con las hermanas Bronte. Abren el camino y no lo está haciendo con... Y fíjate, la gente cuando habla de que las personas abren el camino, se creen que son todos unos violentos. Y sin embargo, fíjate, la mujer está viendo poesía en un general que se cargaba a media docena. No es así. Levantaba con dolor de cabeza. No es así. El problema es distinto. Es decir, hoy podemos hablar de este libro o de esta autora y nos lo acaba de contar Rita y se está tratando de reivindicar la figura de esta mujer. Pero hasta hace poco, pues esta mujer no tenía importancia. Entonces, claro, volvemos un poco a ese esquema. Es decir, no solo porque digamos, el gobierno mexicano o la intelectualidad mexicana suprimió a esta mujer y la abandona ahí a la miseria. Es decir, el problema de un escritor es que tienen que conocer su obra. Si no, un escritor escribe para los demás. Entonces, si no conoce la obra... ¿Y tú te crees que no ha tenido que ver negativamente Octavio Paz? Que como sí, el Octavio Paz es el no va más. ¿Cómo vas a escribir tuvo que ver mucho, yo creo. Claro que no. Oye, lo importante es la obra, entonces yo voy a publicar y tú déjate, si ya publicarás. Esto con mis hermanos. Ya publicarás. Claro, estamos en lo mismo. El agua. Claro, pero volvemos, es lo mismo. Vuelve a ser el papel femenino, en este caso, que está adoptando la autora. Pero claro, pero bien, eso no significa que la novela hoy sea una novela importante, interesante y muy linda para poder leerla, ¿no? Y eso es lo que me pareció. Como para apertura de que aquí está México, por favor. A mí me ha parecido que es un socorro echarnos una mano. A ver, yo os hice este recordatorio para que lo tengáis y después ya os lo mandaré. Pero claro, intento explicar un poco también la situación, cómo digamos, el discurso temporal del libro oscila desde un principio, que es el porvenir, que lo está contando Ixtepec, y va ascendiendo en un problema de aquellos de los colgados, con el tema de Julia, que la pongo aquí también, y llega a un máximo ahí arriba, donde se mezcla, se junta la figura de Julia y la de Isabel,
y después hay una caída directa, donde tiene que ver la revolución de los cristeros y el final del general que anda loco por el pueblo adelante, ¿no? ¿Por qué? Isabel se convirtió en piedra y el pobre del general queda, digamos, totalmente abandonado y perdido y borracho. Entonces, bueno, pues yo intento justificar eso como una especie de parábola, desde un principio más lento hasta un principio que va discurriendo de esa forma, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el ejemplo que os traté de poner, y bueno, eso es lo que tenéis. Ya os lo mandaré después, y bueno, y eso es lo que se me ocurrió para el tema del recordatorio, para que en algún momento digáis, bueno, pues esta novela la leímos, que para eso sirven los recordatorios, no para otra cosa. Hombre, sirven para hacer avioncitos y tirarlos por la ventana también. Son bonitos, Pero bueno, son preciosos. Pero bueno, eso es lo que podemos hablar. Nos fijamos la fecha. La novela de Murro se lee muy rápido. Lo que pasa es que son 290 páginas. Así que yo diría que entonces a ver si podemos juntarnos el día 21. Yo voy a ver si todavía la tengo. No, os la mandé, Isabel. Sí, pero yo Bueno, la tengo porque yo la compré hace como 6 años. Bueno, si no, pues la leo en el... Yo os la mandé en PDF, os la mandé. Entonces Sí, ya la tenéis. Entonces, bueno, pues entonces va a ser para el día 21. Para el 21, sí. Nosotros nos vamos a juntar el 14 y después... 21, digo yo, ya sé que cabría la posibilidad de alargar un poco más para no estar ahí con 2 libros 15 días. A mí a veces me resulta un poco de estrés. Yo ya sé que 3 semanas... Creo que te están diciendo que muy buena idea. Bueno, pero a ver, ahora vamos a parar un poquitín, por lo menos, lo de la próxima vez que nos juntemos en Villa, que será... Con los malos. Nos juntamos el 14, ¿cuándo nos vemos para el otro? El 14, ¿no? No, Augusto. El 14 nos vamos a ver en Villa, sí. El 14 nos vemos en Villa. El 14 es el otro. Sí, pero el 28 no va a ser en Villa. El 28 no va a ser. Entonces, la otra, bueno, mejor. Vamos a pasar. Entonces, ¿qué apunto? Tengo que hacer la presentación de la revista en Pola de Allande. La del románico. Claro, entonces... hoy nos llegó aquí a casa. Preciosa, ¿verdad? Estará llegando, claro. Entonces, y os llevo también una pegatina para poner en el coche. Sí, porque así tenemos un poco más de hueco. ¿Habéis dicho hora? ¿Habéis dicho día? Entonces, sí, ya vi. El día 21. Quedamos para esa el novela 21, se lee bien. entonces. Pero de Vale, sí. si hacemos un poco más de hueco. Sí. ¿El de marzo? No, el 21 de febrero. Bueno, vale. Para el otro dejamos hueco, febrero. vale. Vale, es que sabes a mí qué me pasa. ya Yo los libros los leo, pero a veces a mí me apetece leer a mí otra cosa que tenga yo por casa, que me apetezca, y me es imposible, no encuentro ni un hueco. No lo hay. Arrieritos somos y en el camino nos hemos de Y entonces encontrar. digo yo, y estos libros que tengo aquí que me apetece leer... Eso por estar con los buenos y con los malos. Que claro. no te defines. Te pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí un hueco más y está bien, pero igual descuadrarlos un poco y pues a lo mejor dejarlo con 3 semanas si no nos cuadra, yo qué sé, porque lo otro es más complicado, que somos más gente. El problema que tenemos con el otro... Siempre ha habido que más tenemos malos las que reservas... Sí, ahí somos muchos. Sí. Entonces hay un poco más de problemas. Pero bueno, vamos viéndolo. De momento, el 14 nos vamos a ver en Villagarcía. Nosotros aquí, Sí. el 21. El 21, Ahora si yo lo digo un recordaré. poco más adelante, como ahora ya podemos no coincidir, a lo mejor podemos dejarlo 3 semanitas y así vamos. Y por lo después menos viene la con uno de Semana ellos. Santa y habrá vacaciones de Semana No, Santa. ahora vienen los carnavales, ¿no? Claro, también. Pero Semana Santa enseguida. Sí. Semana Santa enseguida. Así que Después de marzo. 40 días después de los carnavales, ya lo voy dice. a parar de grabar, porque esto ya es otra cosa. Bueno, Vale, no vamos. grabes, que esto ya es cosa de café.